Buen día, hermanos. Es que están animadísimos. Aterrador, ¿verdad? Yo creo que es porque viene el día más trabajado del año, 1 de mayo. Sí. Aquí no trabajamos mucho, ¿verdad? El 1 de mayo. Y otros días más. Hubo otro viernes, creo que fue día festivo declarado para poder ir a pasear. Pero mire que tenemos un grupo excelente hoy acá. Bueno, los que tengan sus iPhone, smartphone, Android, pueden sacar sus Biblias. No vayan a ponerse a chatear. Eso no está bien. Y no se preocupen por mis 14 hojas de notas, porque la verdad, sí, son 14, pero no hay mucho que escribir. En busca de la verdad. Así titulé esta disertación en esta mañana. Y habíamos visto en Santiago, en la lectura que tuvimos, 1:16 al 18. Valga aclarar que las letras blancas es porque es un poco oscuro abajo, no tiene nada que ver con el mensaje. Este texto es impresionante porque tiene tantas cosas que podemos aprovechar acerca de la palabra del Señor. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El contexto de esto era que quizás algunos creían que Dios pone las tentaciones, pero dice que eso no es cierto, que Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a nadie. Y lo aclara con tres poderosos versículos, cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dádiva y don perfectos solo pueden venir del cielo, de lo alto, de la presencia, y dice del Padre de las luces. Esto es muy importante, esta parte que dice del Padre de las luces. O sea, no hay nada de oscuridad en Dios. No hay nada de oscuridad en Dios. Recuerden, 1 capítulo 1, versículo 5, dice que en Él, sí, Él es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Lo que va a decir luego Santiago es que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es luz y no hay áreas grises, menos oscuras. Y dice que no hay mudanza, y esto ya lo saca directamente de este mundo. O sea, Él no cambia, Él no evoluciona, Él no varía, no está expuesto a las leyes físicas del espacio, del tiempo y del movimiento, porque no hay, Él no cambia, Él es el mismo, Él es luz. De allí que estamos hablando de un Dios inmutable. No cambia y tampoco puede hacerlo,
porque ya es lo que es, y es un Dios grande y poderoso. Podríamos decir la palabra absoluto. Él es absoluto. Y Él, de su voluntad, dice en el versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Dios que es luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que es absoluto, de su voluntad, que también es absoluta, nos hizo nacer por la palabra de verdad, que tenemos que considerarla también como la palabra absoluta de Dios, que contiene en sí misma una verdad que también es absoluta, con propósito. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Entendiendo esto, que nos hizo nacer nuevamente después de estar muertos en el pecado, nos hace nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es bastante importante. Así que vamos a ver un detalle. Dios es un Dios absoluto. Y su verdad, lo dijimos, es absoluta. Pero hay veces en este mundo, algunos creen que es algo más light, ¿sí? Esas líneas rojitas que tienen allí representan la visión de alguien que está mirando la palabra. Y la de abajo también. Pero el de arriba tiene como una protuberancia y el de abajo, bueno, está en otra, pero del otro lado. El punto es que los dos están mirando la misma palabra y para el de arriba tiene un significado, pero para el de abajo tiene otro significado. Y alguien dice, cada cual con su verdad, hablando de la palabra de Dios, cada cual con su verdad. Entonces así van a aparecer muchas verdades y quizás muchos dioses y seguramente como estamos en este mundo. Cuando yo llegué al Ecuador hace muchos años, a fines de los años 80, habían como 2.500 denominaciones llamadas cristianas. Sé que cuando salí 20 años después habían más de 4.500. Y seguramente ahora, sin temor a equivocarme, hay más de 6.000. Y todos levantan la palabra de Dios. Pero, ¿es posible que esto sea la verdad? Hay que preguntárselo seriamente. Creo que no hay cabida en un Dios absoluto, en un Dios que tiene una verdad absoluta, que haya cabida semejante barbaridad. Vamos a pasar un poquito. Y vamos a ver una tercera línea allí. Esa tercera línea está en una línea recta de Dios hacia la verdad. Eso representa la verdad absoluta. Probablemente podría significar que de esos tres hay dos que están equivocados y hay uno que no lo está, ¿verdad? Creo que eso es más o menos lo que el gráfico nos quiere decir. Ahora bien, si miramos este pasaje en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6, ¿qué vamos a ver? Es muy interesante.
Pablo está hablando a los corintios y les dice de esta manera: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo, como apóstol, poseedor de grandes dones dados por el Espíritu Santo, el privilegio, el honor de hablar directamente con Jesús resucitado, haber estudiado con él por allá en Arabia como 3 años en la escuela de Jesús de Nazaret con un alumno. Ya había tenido otros tantos, pero él estaba aprendiendo. ¿Y qué está diciendo? No hay que ir más allá de lo que está escrito. Saben que los traductores de la Biblia normalmente no escriben todos los significados de las palabras, pero sí saca a la luz lo que estas palabras tienen dentro de ellas, lo que está más o menos no tan a la luz u oculto. O sea que cuando dice que aprendan de Pablo y de Apolos, no pensar más de lo que está escrito. O sea que cuando se llega a ese punto que choco con la verdad, no debo ir más allá. Vamos a ver la próxima imagen, por favor. En esta imagen vamos a ver 2 cosas interesantes. La línea de abajo representa aquel que solo dice, enseña, estudia la verdad y no se va más allá. Vemos que hay uno que se va más allá. Eso está mal. Pero lo que no dice el texto, pero que tácitamente se entiende, que tampoco hay que ir más acá. ¿Sí? Si analizamos el 99.9 y con otros dígitos más del mundo evangélico, descartando de un lado, porque ya conocemos al mundo católico y las sectas, algunas de ellas como mormones, testigos, pero la mayoría de ellas enseñan un plan de salvación que yo diría que está más acá de la verdad. La salvación es por fe, amén, gloria a Dios, pero solamente por la fe. Eso no aparece en la palabra de Dios. Y si aparece en el alemán, por lo que escribió Lutero en Romanos 3:28, cuando agrega una palabra y quita otra en ese texto, ¿sí? Que la salvación es por la sola fe, sin las obras. Le agrega sola y le quita la palabra ley. Eso es muy interesante, ¿verdad? No podemos hacer eso. No podemos ir más acá, quitándole a la palabra, ni tampoco podemos ir más allá, agregándole a la palabra del Señor. Dios es absoluto y su palabra también lo es. 2 amigos se encuentran y uno le dice al otro: ¿qué te inquieta más? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y el otro dice: no sé, ni me importa, porque era un ignorante indiferente. No sé, ni me importa. Hermanos, estamos en un mundo aterrador. Aterrador. Sinceramente, estamos en un mundo
bueno, patas arriba, qué sé yo, ¿no? Estamos viendo cosas increíbles. Hasta le robaron el arco iris a Dios, que él lo tenía como un recurso celestial mnemotécnico para acordarse que no debería destruir el mundo con agua. Y ahora lo tienen representando una cosa que es antinatural, ¿sí? Contra natura, una aberración, y están usando esos colores tan bonitos para, qué sé yo, alegrarse de los fétidos olores de esa cloaca. ¿Qué decir del aborto, del asesinato de niños? Y es incomprensible que estos movimientos feministas andan diciendo ni una menos, pero allá a 20 metros, que vive el aborto. O sea, ni una menos, pero las vamos a abortar. ¿De dónde? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué verdad hay en ello? No existe ninguna verdad en ello. Es simplemente un engaño. Y lamentablemente, todos nosotros estamos expuestos a ese bombardeo diario. Y de pronto uno dice, bueno, tal vez no es tan malo. No, hermano, es aterradoramente malo. Eso no está bien. Ahora bien, volvamos a la palabra de verdad, al Dios absoluto. Y miremos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claro, uno puede pensar, bueno, Dios es absoluto, la verdad es absoluta, pero nosotros somos pobres hombres. Pero dependerá del hombre dar significado a la palabra, o cada cual interpreta como quiera. El Dios absoluto, su palabra absoluta, creo que hay una interpretación absoluta, no dos ni tres, una. Esa es la verdad. Ahora bien, no creo que haya alguien sobre la tierra, aún de nuestros hermanos eruditos, que, que sepan todas las cosas de la verdad, de la palabra. Y esto puede generar un problema, pero creo yo que lo que esto hace es precisamente que el cristiano, que el Hijo de Dios, se esfuerce cada vez más. ¿Hasta cuándo? Como lo dice poéticamente el apóstol Pedro allí. Eso es muy interesante. Bueno, tal vez no lo escribió él, parece que tenía un secretario más elocuente que Pedro. Pedro no creo que fuera tan elocuente, pero Silvano le ayudaba, probablemente, ¿no? Entonces, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estudiar la palabra,
leer la palabra más segura, porque es la más segura sobre cielo y tierra. Estudiar, estudiar día tras día, hasta que el día esclarezca y uno dice, wow, no lo entendía, ahora lo entiendo. Gracias, Señor. Eso es magnífico. Entendiendo primero esto, ninguna profecía es de interpretación privada. Esto puede tener dos aristas importantes. Una es que la escritura, no siempre que se habla de profecía estamos hablando de las cosas futuras. Estamos hablando de la palabra inspirada de Dios. Todo eso se cuenta como profecía. Toda ella se cuenta como profecía. Y si yo digo que ninguna parte es de interpretación privada, podría significar que yo no puedo sacar de los pelos un pasaje del Antiguo y decir que esta es toda la verdad sin tener en cuenta los otros textos que están armonizando y dando luz a este pasaje. Eso está bien, puede ser, creo que es razonable. Eso de sacar la fe de un lugar y decir que esto es lo único que necesitamos para ser salvos y tratar de borrar en los textos todo aquello que dice que la obediencia es importante para la salvación y que en la salvación, sí o sí, como dicen los argentinos, hay maitutía, todo pasa por la conversión. Todo pasa por la conversión. Y en esa conversión, el hombre tiene que tomar decisiones y hacer cosas que lo pongan en el camino correcto. Empezamos por la fe, seriamente. Gloria al Señor. Pero la otra arista es que nadie puede arrogarse a sí mismo el derecho de interpretarlo como a él le da la gana. No es de interpretación privada. No depende de la mente humana. Depende del Santo Espíritu de Dios que la inspiró. Si no, piensen ustedes, hermanos, ¿qué sería de nosotros si la verdad fuera relativa? ¿Cómo voy a contender ardientemente por una fe que no la puedo definir porque otro la define de otra manera y para él está bien? No es posible combatir ardientemente por un modelo de doctrina si esa doctrina no es, dijéramoslo así, interpretada por el Espíritu Santo de Dios. Seguramente hay un dilema grande. Y ese dilema, no vayan a creer que es solamente el que nosotros tenemos en nuestras congregaciones. No, ese dilema viene desde Cristo mismo, desde Pentecostés para acá. Viene el mismo problema. No sé si ustedes conocen un personaje, este se llama Thomas Campbell, uno de nuestros abuelos, grandfather de nosotros. Sí, uno de los hombres que comenzaron a pensar y a dudar de que el lugar donde estaban y la palabra que ellos mismos aprendieron y estaban enseñando, quizás
no era lo correcto. Este hombre venía de los bautistas, exactamente del mundo presbiteriano, y era un grande. Hasta tal punto que hasta hoy los bautistas en sus seminarios, porque yo estudié con bautistas, hablan de Thomas Campbell como un desertor, ¿no? Sí, alguien que era un envidioso y que por eso se fue. Pero la verdad hay que leer la vida del hombre para darnos cuenta de que no tenía que tener envidia por nadie. Era un hombre muy capaz, súper inteligente, reconocido aún por jefes de Estado en los Estados Unidos y aún en el lugar donde nació, en Irlanda, donde nace este hombre. Nació en 1763 en Irlanda del Norte. No sé cómo se pronuncia, pero creo que es Down. D-O-W-N, como Down. No sé exactamente, en Irlanda del Norte. Pero este hombre que nace en 1763 y muere en 1854, le debemos mucho. Esa frase que ustedes ven ahí, se la debemos a él. En el año de 1809, él renunció al presbiterio y a las presbiterianas y dijo esta frase: hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde la Biblia calla. Llamaremos las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. Y saben que eso es fantástico, hermano, eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque se acomoda perfectamente, perfectamente a lo que Santiago nos está queriendo decir, con un Dios absoluto, con una voluntad absoluta y con una verdadera palabra de Dios que también es absoluta. ¿Por qué nosotros no tocamos instrumentos musicales? Y alguien dice, pero no están prohibidos. No, hermano, hay millones y millones y millones de cosas que no están prohibidas, pero esas no nos interesan. Nos interesan las que están autorizadas por la palabra de Dios. Porque si no, podríamos colgarnos como micos de andamios aquí para adorar al Señor. O bailar tango, aunque los tangos no son tan alegres, ¿no? Pero podríamos hacer cualquier cosa de esas, pero no. Hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde la Biblia calla. Y hay algo en la vida de Campbell que tal vez algunos no saben, pero él recibió ayuda de lo alto y no precisamente de un presbiteriano o de un nuevo cristiano, de los discípulos de Cristo o de los bautistas reformados, como llamaron en algún tiempo. Recibió ayuda de un filósofo, médico, y que escribía muy bien, casi de cualquier cosa. El hombre se llama John Luke. Y John Luke venía de una familia puritana, su padre era puritano, eran muy ortodoxos, pero él veía toda la problemática
de todos los grupos de las iglesias, que los luteranos, que los escoceses, que los de acá, que los de allá. Y él escribió unas pocas líneas en un lugar espectacular donde hablaba sobre la libertad de creer y la libertad que debe tener e independencia que debe tener la iglesia con cualquier estado existente, que no se conjugan las dos cosas. Y parafraseando lo que dice John Luke, él dijo: si la iglesia cristiana, hablando del mundo protestante evangélico de su tiempo, no vuelve a los principios de la iglesia primigenia, la iglesia como tal va a desaparecer. Y no era la tarea que él iba a realizar. Y cuando hablaba eso, dejaba de lado al mundo católico, porque lo detestaba a morir. No tenía lugar en la salvación de ningún modo, o en la vida o en el mundo cristiano. John Luke era un tanto mayor que hablábamos de Thomas Campbell, pero era una mente espectacular. Es padre del liberalismo clásico, para que lo sepa. Es un personaje. Y Thomas Campbell era muy inteligente. Tomó lo mejor de este hombre y dijeron: tenemos que volver al pasado. Tenemos que volver al pasado para encontrar la verdad que nos salva. Y ahí, mis queridos hermanos, y con esa frase de 1809, ya estando él en Pensilvania, en los Estados Unidos, comenzó el movimiento de restauración. No es una iglesia evangélica cualquiera o simplemente protestante. No, está mucho más allá de lo que realmente podemos entender. Estos hombres no tenían que hacer lo que hicieron, pero sí se sentían obligados por Dios para las generaciones futuras, para que conociesen la verdad. Corrieron riesgos, muchos peligros. Cuando se viajaba en barco desde el Reino Unido para ir a Estados Unidos, eso era un problema. Había que hacer el testamento antes de salir, porque no sabía si iba a llegar. Y claro, él llegó solito, esperando que después viniera la familia, muy sabio. No sea que se ahogaran todos juntos. Digo yo, tal vez no estaría pensando en eso. Pero conocí un hermano que cuando viajaba, un misionero de Estados Unidos, cuando viajaba a los Estados Unidos enviaba primero a la mujer, después a los hijos y por último iba a él. Igual dejaba su testamento por si acaso. Bueno, yo dije: hermano, hay que confiar más en Dios. Hay que ir todos juntos, hermano. Y si nos vamos juntos, pues mejor. ¿Sí o no? Así no quedamos sufriendo. Aparecen dos personajes más. Quiero la próxima lámina. Este hombre tan especial se llama Alexander Campbell, hijo de Thomas Campbell. Y el otro, bueno, luego les digo, Alexander Campbell nace en 1788 y muere en 1866. Un año después de que su padre llegara a los Estados Unidos, él salió desde Irlanda para ir a encontrarse con su padre y venía con su mami y con sus hermanos, pero como les dije, una tormenta y no pudieron pasar de Escocia. Él aprovechó para estudiar en la universidad en Escocia, ¿está bien? Estudió un buen tiempo y allá conoció a dos personajes muy importantes que se llamaban Jaime y Roberto, o para que suene mejor, Robert y James.
los hermanos Haldán. Estos muchachos Haldán eran espectaculares. Ya estaban bautizando la gente para su salvación. Bautizando para el perdón de los pecados. Y bueno, eso llamó poderosamente la atención de Alexander y bueno, ahí hicieron una gran amistad. Pero hay algo que es todavía más sorprendente. Cuando tiempo después se vuelven a encontrar padre e hijo en los Estados Unidos, sin haber conversado, sin haber hablado uno con el otro. Recuerden que no había email, internet, nada de esas cosas existían. Los dos descubrieron que estaban de acuerdo casi en todo lo que el uno aprendió de otra fuente y de otra manera. Eso fue espectacular. No se demoró mucho Alexander Campbell para bautizarse y con su familia, a tomarle, a Thomas Campbell, no, Thomas Banks, a Tomás Campbell le tocó más tiempo, casi muchos años después, porque bueno, tenía sus inquietudes. Pero allí, en el año de 1824, Alexander Campbell, que era, como digo, un hombre espectacular, y cuando digo espectacular, era un hombre que tenía en su momento mucho dinero, y él estudiaba 18 horas diarias. 18 horas diarias. Me acuerdo del humanista también, Erasmo de Rotterdam, que estudiaba 18 horas diarias. Y Erasmo decía, los ojos llenos de mucha noche, la sangre llena de mucho sueño. Este era un hombre así. Y se encuentra en 1824 con Barton Warren Stone, ese que está allí, que ya tenía un grupo de cristianos que se habían retirado de toda denominación y que estaban haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces allí los cristianos de Stone y los reformados de Campbell, años después, eso fue en Kentucky, en Georgetown, algo así. Georgetown. George debe ser Jorge y Town, bueno, ahí está. Así que luego, años después, se unieron los dos grupos allá mismo en Kentucky, en Lexington, Kentucky, el 24 de diciembre de 1831. Y con alguien que no tengo la foto, que se llama John Smith. John Smith, él declaró la unidad y dijo estas palabras: vayamos todos a la Biblia. También estaba otro personaje muy importante que se llamaba Walter Scott, otro de los abuelos del movimiento de restauración. Estos hombres pasaron por muchas cosas, pero la iglesia creció y creció y creció, y en algún momento llegaron a ser más de 4 millones por un lado y 1,5 millones por el otro. Era increíble. Pero como suele suceder a la muerte de estos hombres, las cosas se fueron deteriorando también.
porque algunos comenzaron a buscar otras cosas que ellos pensaban que era conveniente. Ahora quiero pasar a algo importante. Esto solo lo hice más como referencia. Pero cuando hablamos de la verdad que nos salva, tenemos que hablar de la educación, y por eso el chiste del ignorante, él dice que no sé, ¿sí? Y el otro que no le importa, que no le interesa saber, ¿no? Los profetas enseñaron que la salvación era por educación. Es un proceso educativo. No nos salvamos solo por creer, ya. Ahí comienza, creyendo. Y esa es nuestra decisión, que lógicamente es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros a través de la palabra para empujarnos a tomar esa decisión. Pero la fe como tal es nuestra. Decidimos creer, ¿verdad? Porque alguien nos convenció. Pero en los profetas decía, Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Llegamos a Cristo por educación. Se está refiriendo a Isaías 54:13. Isaías 54:13. Todos serán enseñados por Dios. Ninguna persona que ignore la palabra de Dios puede ser parte del reino de la iglesia de Cristo. No puede. En verdad, el antiguo pacto, en parte, era un pacto de ignorancia. ¿Por qué? Porque un niño nacía en Israel, nacía con estrella. Pero si nacía en el mundo gentil, nacía estrellado. Porque no era parte del pueblo de Dios. Y para explicarles mejor esa parte, quiero que vamos a otro profeta del Antiguo Testamento, Jeremías 31, del 31 al 34, donde dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el mundo judío o de Israel, el niño no sabía nada de Jehová, ni del diablo, ni de los egipcios, ni de los milagros que Jehová hizo. Entonces, mientras el niño crecía, le iban contando las historias, mientras crecía, y le decían, conoce
a Jehová. Él estudió, Él nos sacó de Egipto, Él nos hizo pasar el mar rojo en seco. Y el niño sigue contando, papi, y de las langostas, bueno, y de las moscas, y del río cuando se convirtió en sangre. Hasta que este niño llegaba a la edad, 11, 12 años, y le decían, bueno, ahora ya te toca obedecer la ley, que ya es un pecador. Conoce a Jehová. Está bien. Pero en el nuevo pacto no será así. Ningún ignorante puede entrar al nuevo pacto. Nadie que no sepa todo lo que implica formar parte de un pacto, que no es un pacto que nosotros hacemos con Dios. Sí hacemos un compromiso el día que nos entregamos al Señor, pero el pacto lo hizo el Padre Eterno con su Hijo y sellado con la sangre de su Hijo. Y tenemos que aprender a ingresar a ese pacto que ya está firmado. No tenemos que hacer nada, creer, arrepentirnos, confesar el nombre del Señor y bautizarnos para el perdón de los pecados. Y entendamos esto, que lo único que perdona el pecado es la sangre de Cristo, no es el agua del bautismo. Pero si en el bautismo hay perdón de pecados, entonces es en el bautismo donde contactamos la sangre de Cristo. Estamos bajo el pacto donde se llega a ser salvo por medio de entender y conocer la verdad absoluta de Dios. Para eso en especial. Para eso en especial. Cuando John Locke manifestó, este político inglés, filósofo, él dijo, las iglesias cristianas deben resumir, darle la síntesis a la gente con palabras entendibles de lo que necesitan para su salvación. Y los demás dogmas, ya habrá tiempo para discutir. Pero lo más importante, aunque no nos aparezca el lucero de la mañana todavía en todas las cosas, lo más importante es saber de qué manera podemos ser salvos, hermanos. Y si de alguna cosa estoy seguro en esta vida, es que lo que me enseñaron mis hermanos norteamericanos, mi madre espiritual, Blanca Jaramillo, es que estamos en la verdad. Y esta palabra, hermano, esta palabra lo confirma por todos los lados, por donde la miremos. Si estudiamos el antiguo, el nuevo pacto, lo que veamos, todo va a estar aquí. Somos salvos, hermanos, pero si entendemos la razón de nuestra salvación, de lo que Dios quiere, ¿por qué nos acercamos? Cuando Primera de Pedro 3:21 dice que este bautismo que corresponde a esto, hablando de Noé y su casa que se salvaron en el arca, él dice, este bautismo no es para limpiar la carne, no, la suciedad, no, es un baño cualquiera. No es para que ustedes tengan una conciencia limpia delante de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo llego a las aguas bautismales, llego con una conciencia sucia. Entiendo que soy un pecador. Entiendo que necesito la salvación del Señor. Entiendo que necesito la sangre de Cristo para que me limpie de todos mis pecados. Entonces, después de que salgo de esa agua, soy una nueva creación.
Ya no soy Darío Lopera, ya soy un hijo de Dios. Y puedo decir, Abba, Padre, tú eres mi papi. Gracias, Señor. Puedo mirarlo a los ojos porque ya no tengo pecado. Porque hemos vencido al entregarnos a Él. Es Jesús el que pone esa frase que está ahí arriba, en Lucas 18, 8b, la segunda parte del versículo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Pueden imaginar lo profundo de ese sentimiento para aquel que estaba entregando su vida para salvar al mundo? ¿Hallará fe en la tierra? Vamos a dejar, hermanos, que nuestra fe se consuma y que todo lo que dice el mundo vamos a aplaudirlo. No, hermano. No, hermano. Tenemos que estudiar día tras día la palabra del Señor. Día tras día. Para si estamos equivocados, decir, Señor, gracias porque me sacas del error con tu palabra. Pero si no, hermano, no podemos parar de estudiar la palabra del Señor y transmitírsela a otros. Es de vida o muerte. No es un juego. No es un club social la iglesia. Hermano, aquí hay salvación. Y no es el lugar, son ustedes, sus corazones llenos del Espíritu del Señor. Y como no deseo terminar con esa duda, porque es una duda no de cualquier hombre, sino del Hijo de Dios, el que se entregó por nosotros. No seamos parte de los que pierden la fe para condenación. Estudiemos la palabra del Señor. Gracias a Dios este país no nos reprime para estudiar la palabra. Tenemos una escuela aquí. ¿Y cuánto cuesta estudiar en esa escuela? Nada. Cero. Pero no es que sea gratis. Es que hay alguien que ya pagó con su sangre y con su vida para rescatarnos. Entonces, estudiemos, hermano. Estudiemos la palabra del Señor. Y para terminar, ahora sí, ahí me perdonan la demora. Estaba viendo a este bebé allá en Bellón, recién nacido. Hay veces la madre le da alimento. Y cómo le encanta al muchacho. Es una bendición. Sí. Y bueno, ¿qué decir de Ciro? Bueno, hay que preguntarle a la mamá, por Dios del cielo. Y ese sí que está grande. Quiero terminar leyéndoles esta parte en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Perdón, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dios les bendiga en este día, queridos hermanos. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.